Yes. Bueno, muy buenas tardes, casi nochecitas acá en Buenos Aires. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación y tenemos el gusto de presentar el libro de Rosa Luisa Márquez, Memorias de una teatrera del Caribe, conversaciones con Miguel Rubio Zapata. Y estamos Bien. acá con una platea hermosa, donde están Charo Frances, Aristides Vargas, Miguel Villafañe. Villafañe y otro grupo de gente que está muy atenta acá. Y tenemos en el Zoom a Miguel Rubio Zapata desde Perú y a Jorge Dubati en este momento desde México. Así que primero vamos a pedirte, Jorge, que digas unas palabras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Primero, pedir mil disculpas que justo tuve que viajar a Guadalajara para el encuentro del COIARTS y me pierdo estar allí, pero al mismo tiempo una gran alegría de que podamos hacer la presentación, aunque no estemos en convivio, digamos, estemos en tecnovivio, por lo menos en mi caso. Y la alegría tiene mucho que ver con que si uno piensa en lo que sería la realidad integral del teatro latinoamericano. Me refiero a eh, no solo la dramaturgia, la actuación, la dirección, sino también todo lo que tiene que ver con la vida completa del teatro latinoamericano, el tema de la justicia, de los derechos humanos, digamos, el sentido político, las políticas culturales. Realmente, si uno piensa de esa manera integral el teatro latinoamericano, eh, Rosa Luisa Márquez es un referente fundamental. Es como si yo dijera, en una cartografía de las grandes referentes del teatro latinoamericano, bueno, Rosa Luisa es una de esas personas que nosotros estamos todo el tiempo, digamos, observando qué están haciendo, qué está pensando, qué espectáculos está produciendo, digamos, qué acaba de publicar. Así que para los que amamos el teatro latinoamericano y tratamos de seguirle el pulso, realmente la publicación de este libro, las conversaciones con Miguel Rubio, eh, digamos, las memorias de una teatrera del Caribe, la verdad es un gran acontecimiento, gran acontecimiento. Yo no quiero ser muy largo, pero es un gran acontecimiento, entre otras cosas, por cómo ilumina la trayectoria de Rosa Luisa, por cómo ilumina también el diálogo con este otro maestro que es Miguel Rubio, eh, digamos, por otra parte, cómo aparece todo un tema de la historia del teatro de Puerto Rico, la historia del teatro latinoamericano, en el cruce con maestras y maestros, bueno, y múltiples experiencias. Y por otra parte, porque aparece toda una zona de lo que llamaríamos Rosa Luisa como artista investigadora, ¿no? Es decir, alguien que está todo el tiempo pensando su hacer, digamos, produciendo, a mí me gusta llamarlo una filosofía de la praxis artística, ¿no? Esta idea de el artista que no solo hace, sino también está todo el tiempo pensando y en ese pensamiento está produciendo conocimiento, algo que es muy importante, muy importante. A mí siempre me llama la atención cómo sería la historia del siglo XX, del teatro del siglo XX, si no hubiésemos podido leer, no sé, los libros de Stanislavski, los libros de Antonin Artaud, ¿no? Es decir, digamos, un artista integral por supuesto, sus espectáculos, pero también sus libros, ¿no? Hace poquito tuvimos la suerte de entrevistarlo a Eugenio Barba y decía esto. Él se formó inicialmente leyendo los grandes libros de los maestros en Europa, ¿no? Entonces, digamos, esta dimensión de artista investigadora yo la quiero destacar muy especialmente y, y una, digamos, muy brevemente agregar un par de cositas que eh, siempre me acuerdo de una cosa que le leí a Borges, ¿no? Cuando Borges habla de Pedro Enrique Sureña en la edición que hace el Fondo de Cultura Económica de la obra crítica
del gran maestro Pedro Enrique Sureña, Borges dice una cosa muy linda que se la quiero leer. Un segundo, la tengo por acá. Borges dice, evidentemente, maestro no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea memoriosa de aprenderlos y repetirlos, ya que en tal caso una enciclopedia sería mejor maestro que una persona. Dice maestro, yo diría ahora maestra, es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo, ¿no? Y siempre me encantó esto porque uno dice, ¿qué es a quién le dice uno maestro? ¿A quién le dice uno maestra? Alguien que te enseña una manera de relacionarte con el mundo, mucho más allá de hechos concretos, digamos, hay algo como una especie de cosmovisión que bueno, yo valoro mucho y que siento que se desprende del libro, ¿no? Y perdón, agrego una cosita más y ya paro, que el otro día leía un texto de un gran epistemólogo, Edgar Morin, que es un texto donde él va a oponer el concepto de conocimiento técnico al concepto de conocimiento sabiduría, ¿no? Él dice que en la modernidad hemos desplazado el conocimiento sabiduría por el conocimiento técnico. El conocimiento técnico sería un conocimiento de tipo específico, ¿no? Esto lo dice en un libro increíble que se llama la tête bien faite, la cabeza bien puesta sería la posible traducción, y lo que dice es que la modernidad ha reemplazado el conocimiento sabiduría por el conocimiento técnico, ¿no? Que de alguna manera ya sustituimos nuestra relación con el mundo por las técnicas, ¿no? Eh, y lo que yo observo es que, digamos, los maestros lo que a uno le transmiten, además de conocimientos técnicos, es conocimiento sabiduría, ¿no? Edgar Morin dice que eh, ser, eh, digamos, maestro, digamos, brindar ese conocimiento sabiduría sería brindar, digamos, herramientas para hacernos las grandes preguntas sobre el mundo. Es decir, cuestiones, como dice Borges sobre Pedro Enrique Sureña, cuestiones que nos permiten lidiar con nuestra existencia, con nuestra vida, que no son meramente técnicas, ¿no? Sino que rebasan lo técnico y tienen que ver con la existencia. Bueno, ¿por qué estamos presentando el libro de Rosa Luisa Márquez? Y porque la consideramos una maestra en este sentido, de artista, investigadora, filósofa de la praxis, referente del teatro latinoamericano, una persona que nos enseña formas de estar en el mundo que compartimos y disfrutamos plenamente. Y porque también, más allá de su enorme conocimiento técnico de lo teatral, también nos transmite conocimiento, sabiduría, ¿eh? Además, bueno, este encuentro de Miguel Rubio, Rosa Luisa Márquez, Miguel Rubio, porque Miguel fue como una especie de, por lo que yo entiendo, un entrevistador, ¿no? Una especie de agitador, un estimulador permanente para la escritura del libro. Eh, Así que es como el encuentro de dos grandes. Así que el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires y el área de investigaciones en ciencias del arte del Centro Cultural de la Cooperación están muy honrados de poder presentar este libro tan importante para el teatro latinoamericano en Buenos Aires. Bueno, no hablo más. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Quienes están acá conocen muy bien a Rosa Luisa Márquez, pero vamos a contarles a quienes nos están escuchando que es teatrera puertorriqueña, humanista del año 2023 y profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico en 2024. Aprendiz permanente de maestros del Teatro de las Américas y maestras del Teatro de Puerto Rico. Recibe el Gallo de Oro en La Habana en Mayo Teatral en el 2018 y del trabajo de una vida en el teatro del Festival de Teatro Hispano de Miami. Genera el proyecto de Brincos y Saltos, el juego como disciplina teatral,
con montajes, talleres, libros y videos que multiplican miles de sus estudiantes en escuelas, comunidades de actores y no actores y en teatros. Así que, Rosalía, estar acá te toca a vos. Me toca a mí. Te toca a vos. Y bueno, ¿qué significa este libro? Pues esto es un delirio a dúo que se generó en la pandemia, pero antes de comenzar a contarles esta historia para ser contada, quería darles las gracias a ustedes, a Jorge, a Nora, por habernos recibido en su hogar del Tecnovivio, y hoy sin Tecnovivian, porque en Cuba no hay comunicación con este sistema de Zoom, así que estamos sin ella, aunque ella también fue un personaje principal en la redacción final del libro. Pero antes, este ejercicio es esquizofrénico, porque hay una gente que está en una pantalla y otra gente que está en vivo, así es que yo me voy a tratar de dividir entre los dos. Estamos tomando un taller de dramaturgia con Arístides Vargas y él hablaba de a qué público le dirigimos el texto. Y entonces yo estoy confundida porque tengo dos públicos a la vez. Pero voy a tratar. Primero quería decir que yo soy maestra de muchos años y soy universitaria de más de 50 años. Y lo digo porque hemos visto una demostración extraordinaria a favor de la educación pública en Argentina, donde muchos de ustedes que están aquí en vivo participaron, yo creo que casi todas, ¿no? Y entonces, en Puerto Rico hace 4 años estamos sufriendo muchas cosas, lo digo con sonrisa, pero es terrible, y entre ellas el corte del 50% de los fondos de la universidad pública. Lo que significa un cambio en la movida física por el recinto. O sea, nosotros teníamos un recinto vivo donde 20.000 estudiantes transitaban y ahora es un recinto que parece un cementerio. Entonces, pues nada, en ese nivel pues son los peligros de un país que se ha formado con una universidad pública. Yo soy producto de esa universidad, donde hay una clase media que surge de ahí, de la solidez de una formación universitaria. Y pues nada, yo lo que puedo hablar es de ese momento en que yo me formé y las oportunidades que tuve para, en cierta medida, seguir mi obsesión, porque llegó un momento en que el teatro era el derrotero, ¿verdad? La pasión. Y uno sigue por ahí y empieza a nutrirse de todo como una esponja, de todo lo que está pasando alrededor. Así que, pues con eso quería comenzar. También quería hablarles un poquito, antes de pasar la palabra al maestro Rubio, allá en Perú, déjame ver que lo anoté y no quiero fallar. Sí, de Argentina. Y Argentina y el teatro argentino y la importancia de esa primera relación con el teatro argentino cuando era universitaria, de hacer como actriz, como yo sé que casi todas las mujeres, las historias para ser contadas de Osvaldo Lerdo. ¿Quiénes las han hecho? ¿Ninguna de ustedes? Charo, ¿tú no las hiciste en España? Sí, señora. Me encuentro con Teresa Rally en Perú y también las ha hecho, y así, ¿ustedes, alguna de ustedes las vio? Sí, claro. Pues para nosotros Dragún fue un camino. Y quería comenzar con un pequeño homenaje a Dragún antes de hablarles de lo demás. Miguel Rubio está en la máscara que yo quiero, pero la quiero femenina, no masculina. Así es que, por favor, ¿te parece? Público del teatro somos los nuevos comediantes. ¿Cuántos somos? 4, 6, 12, 15. Jorge,
Actores que vamos de pueblo en pueblo, que vamos de plaza en plaza, pero siempre adelante. Si es cierto que la vida, y yo digo de una persona, aunque Dragón dijo de un hombre, es una estrella que dura apenas un minuto en esta infinita trayectoria que es un día del mundo, pues convengamos que es también una pequeña historia irrealizada que termina a veces antes de empezar. Una pequeña historia para ser contada. Lo que pretendo hacer es contarles un poquito de la mía y de la nuestra, plasmada en este libro, que es un libro producto de la pandemia, producto de el miedo. Hoy estábamos trabajando el tema del miedo en el taller de dramaturgia, producto de pensar que nuestro oficio se acababa, porque tú hablas del tecnovideo, pero no me convence. Yo creo que el teatro es el convivio, yo creo que es el encuentro entre energías, entre seres humanos, un intercambio. Perdón, Rosa, ¿puedes quitarte el sombrero porque no se te ve la cara? Me ha pedido Charo Francés que me quite el sombrero, pero fíjate, ¿se me ve la cara o no? Mejor. Sí. Mejor, me tengo que ir para acá atrás. Bueno, producto de ese convivio, Miguel y yo, que somos amigos desde 1989, cuando Osvaldo Dragún empieza a dirigir la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe, una escuela que para nosotros fue importantísima porque empezamos los puertorriqueños que siempre nos hemos sentido aislados, porque estamos en el Caribe, porque vivimos en una isla, porque para ver el teatro de ustedes tenemos que viajar a Argentina, ustedes tienen que viajar a Puerto Rico, porque tampoco nos convence el video. Nos integra la Escuela Internacional, que estaba en Cuba en ese momento, que era como la equivalencia de la escuela de cine, ¿verdad? Pero ya se estaban acabando los fondos y el teatro es más artesanal, por lo tanto se fue un poco diluyendo los fondos de producción, ¿no? Pues Dragún nos abre ese universo acompañado de otros compañeros maestros como Miguel Teresa, Santiago García. ¿Me ayudas, Miguel, por lo que me falte? Estaba Vicente Revuelta, estaba Andrés Pérez, camino a Chile, después de haber terminado un proyecto con Lariane Mouchkine, una de las grandes maestras del teatro contemporáneo allá en Francia. Y esa escuela nos abrió un camino de relacionarnos con el resto de los latinoamericanos, porque a veces vivimos muy aislados, porque no somos ni gringos ni latinoamericanos, porque ni Estados Unidos nos reconoce, ni América Latina nos reconoce. Así es que ahí empezamos a ocupar un lugar dentro del marco del teatro que nos pareció importante. Y como yo soy maestra en la universidad desde 1978, ya me jubilé, pero sigo siendo universitaria, traté de facilitar que mis estudiantes pudieran viajar a estos talleres internacionales. Y ahí empezamos a conocer a Yuya Ashkani, después a Malayerba, cuando se integra a Malayerba a la escuela, que ellos continúan el taller. Malayerba continúa los talleres internacionales a pesar de que la escuela terminó. Pero con eso viajamos a Brasil, viajamos a Argentina, viajamos a México, fuimos al Bread and Puppet a Estados Unidos y fuimos hasta Dinamarca a tomar un taller con Eugenio Barba, que no quiero decir facilitó Miguel Rubio porque no te gusta la palabra, pero facilitó Osvaldo Dragún, y pudimos ir a Dinamarca en un grupo de 50, había 10 puertorriqueños y 10 brasileños. Y nosotros tenemos 3.5 millones de habitantes. Así que había una presencia de los jóvenes que están
formando y forman el teatro puertorriqueño en este momento en esos talleres de la Escuela de Teatro, que como la Escuela de Espectadores nos hace mucha falta. Pero la Escuela de los Espectadores sigue y la Escuela de Teatro no continúa. Bueno, yo creo que ahí voy a resumir. Volvemos de nuevo al encuentro con Miguel Rubio. Era el momento de la pandemia, que fue en el 2000. Él me sugiere que si él me hace preguntas, como el Zoom se puede grabar, pues habría un registro. Y a la misma vez no íbamos a estar conmiserándonos, pensando en nuestro sufrimiento, sino creando algo positivo y esperanzador, aunque el oficio se acabase, que era el terror que teníamos. Y entonces lo chévere para mí del libro es que el libro en alguna medida también recoge esas relaciones latinoamericanas, porque nos vincula a Boal, a Dragón, a Malayerba, a Santiago García, que nos decía, necesitamos que nosotros mismos hagamos nuestra teoría, en vez de que nos teoricen desde Europa. Así es que, Miguel, yo creo que te lo dejo ahí. Ahora te toca a ti hablar de esa instancia y a ver si continuamos con el libro tuyo. Y yo te hago las preguntas. Muchas gracias, qué bueno escucharte. Gracias, Jorge, porque ese empeño permanente tú en generar vínculos y ayudarnos a hacer memoria es fundamental. Yo creo que los teatreros de la América Latina y el Caribe nos hemos ocupado durante mucho tiempo sobre hacer memoria, sobre nuestros pueblos, sobre lo que pasa en nuestros tiempos, sobre dar testimonio en nuestro tiempo. Hemos hecho del teatro un ejercicio de ser testigos de nuestro tiempo. Yo justamente creo que en esa condición de artistas testigos de nuestro tiempo, hemos creado, hemos inventado el teatro que nos hacía falta. Pero en ese campo hemos hecho poca memoria sobre nosotros mismos. Hemos hecho poca memoria. Hemos tenido muchas prácticas de trabajo común, como ya bien lo ha descrito Rosa Luisa. Yo creo que la Escuela Internacional de Teatro de la América Latina y el Caribe es un punto importante de llegada cuando todos los grupos nos conocíamos a través de los festivales, pero comenzamos a inventar este espacio para encontrarnos, ¿no? Y yo pienso que esta tarea, que de alguna manera se continúa, la estás continuando tú con la cantidad de publicaciones que haces, el pensamiento, la entrevista, el estímulo de esto. Yo pienso que es fundamental porque a mediados del siglo pasado, ya podemos hablar del siglo pasado, se dio en la América Latina un cambio fundamental, lo que nosotros llamaríamos una insurgencia, un nuevo momento. Surge una moderna tradición del teatro latinoamericano y caribe, ¿no? Y ese teatro, esa moderna tradición está centrada en las prácticas de los grupos, en los grupos, los maestros, las maestras que comenzaban a inventar el trabajo que sus comunidades los demandaban, ¿no? Y me parece que sobre esa historia se conoce poco, porque conocemos más el teatro que conocemos es el teatro de autor. Mis respetos a mi querido Aristides que está escuchando ahí, pero hay que decirlo, o sea, lo que se conoce más es el teatro de autor, más que el teatro del acontecimiento, más que el teatro del evento efímero y más de las prácticas de sus realizadores, ¿no? Y en esa ausencia, en esa invisibilización, yo creo que el Caribe es el gran ausente de esa historia. Yo he aprendido con Rosa Luisa que cuando digo América Latina, digo la América Latina y el Caribe. Eso es para mí, eso es fundamental decirlo. Y en ese proceso de invisibilización,
las mujeres están ausentes también de esa historia, ¿no? De autoría, de dirección, de pedagogía. Tenemos una amistad de más de 30 años con Rosa Luisa, y yo reconozco que he aprendido mucho a su lado. Este libro que tengo acá es un libro que es de profundo cariño, sobre todo, para combinar el afecto con hacer memoria. Y yo quiero decir que en este espacio, que era como el setting de terapia, yo operaba acá como el terapeuta. Este cuadro que ustedes ven atrás ha sido el cuadro que ya no está en este sitio en mi casa, pero fue el cuadro que me acompañó en la pandemia, ¿no? Y es el cuadro que acompañó, fue el telón de fondo de nuestras conversaciones con Rosa. Entonces lo he sacado y lo he traído al viejo lugar, y no dejo de sentirme emocionado también cuando recuerdo cómo nace este libro. Yo pienso que este acompañamiento ha sido casi como un testamento, ¿no? Porque nos llamábamos todos los días, para preguntar, para comenzar, para saber si habíamos amanecido, ¿no? Para hacer ejercicios de respiración, para ver cómo pasamos la noche, si ya llegó la vacuna. Era curioso ver cómo, y lo dice acá en el texto, en la parte final del texto, decimos: qué tiempos estos en que un muerto menos nos parece un logro, ¿no? Porque eso decían las estadísticas de los reportes de televisión al fin del día, ¿no? Daban las estadísticas y a veces se celebraba que había habido un muerto menos cuando la tendencia esa era la muerte. Fue terrible, pero al mismo tiempo fue hermoso también, porque era como tener la conciencia del fin, ¿no? Como bien lo has dicho tú muchas veces, que el teatro tiene fecha de caducidad, o tiene principio y final. Yo creo que nosotros también sentíamos que, así como la vida, ese era un momento en que se nos ponía la soga al cuello y queríamos como que Dice que, apropiarnos ¿qué y decir: situación es esta en que un muerto menos nos parece un logro? exacto, exacto, exacto. Entonces yo creo que fue orgánico, porque Rosa Luisa tiene una permanente vocación de discípula, ¿no? Entonces ella siempre está pendiente de lo nuevo, de los desafíos que le plantea la vida, ¿no? Y cuando digo vocación de discípula, lo digo porque era también un momento de qué aprendizaje le planteaba la vida, qué desafíos le planteaba en ese momento, ¿no? Rosa Luisa ha estado a caballo, por decirlo de alguna manera, entre la academia y la práctica escénica, ¿no? Y eso me parece a mí importante, porque te refleja exactamente lo que tú dices: esa filosofía de la práctica es posible por eso, porque la academia para Rosa Luisa no ha sido una manera de ascender de manera individual, hacer currículum y establecerse en el teatro funcional al sistema, en el teatro hegemónico, que es la manera como se hace pedagogía fundamentalmente en la América Latina, sino estar desde la práctica, desde los grupos y sobre todo del teatro comunitario. Eso me parece a mí que posiblemente sea la gran lección que recibió de su maestro Augusto Boal, que señala que el teatro se puede hacer en cualquier lugar, hasta en los teatros, y lo puede hacer cualquier persona, hasta los actores. Yo creo que ese precepto, Rosa Luisa lo ha encarnado orgánicamente, y a mí me sorprendía mucho cuando cada vez que iba a San Juan podía encontrar un nuevo proyecto. Y ese tema del teatro y comunidad es un nuevo proyecto que estamos trabajando con algunos discípulos de Rosa Luisa, que ahora ya son doctores, que ahora tienen otros proyectos, y que queremos ver un poco qué ha pasado con esos discípulos, porque no hay que confundir memoria con nostalgia. Es algo que yo siempre tengo presente, y me pregunto permanentemente de qué hablamos cuando hablamos de memoria. Entonces no tenemos que hablar de memoria
para ir a la memoria literal, sino para que la memoria del acontecimiento al que nos referimos nos permite entender en qué momento estamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para entender el gran aporte que ha hecho Rosa Luisa Márquez, lo vamos a completar con ese otro proyecto de investigación que estamos haciendo sobre, y que tiene básicamente un acento comunitario, ¿no? Porque Rosa Luisa es maestra, gestora, actriz, pedagoga, y es una gran comunicadora. Tiene un programa de radio, un, dos, tres, probando. ¿Cuántos años tiene Rosa Luisa? 39. 39 años, increíble, El increíble. programa más antiguo de cultura en Puerto Rico. Y ese es un patrimonio de la voz. Ahí hay un patrimonio cultural muy valioso de la voz, por decir, porque el Rosa Luisa ha entrevistado no solamente a personalidades de Puerto Rico, sino a cuanto artista, cuanto intelectual, escritor, pasó por San Juan, y cuando no pasó lo fue a buscar lo llevó al programa, ¿no? Este, eso es lo que yo quiero recomendar mucho, que se pueda leer este libro. Este libro es una creación colectiva, no solamente de Rosa Luisa y de este modesto servidor, sino también de Miguel Villafañe, ¿no? El trabajo de Miguel Villafañe ha sido fundamental porque el libro tiene este carácter digamos, artesanal, ¿no? ¿No? Porque Miguel lo conocemos como videasta, como fotógrafo, pero no sabíamos que era un artista plástico también de formación, ¿no? Entonces, ese carácter colectivo se completa con los dibujos que no son ilustraciones para generar atmósferas, ¿no? Eso me parece también interesante cómo el dibujo se integra, se anticipa el texto, comenta el texto o acompaña el texto. O sea, el dibujo no es un adorno, no es una viñetita a pie de página para que aluda y para que acompañe lo que está sucediendo ahí, sino que es parte de. Y en esta creación colectiva yo también quería recordar al diseñador del libro, que fue una relación compleja porque nuestro diseñador era bastante rígido, yo creo que Esto queda ahí grabado, quiero decirte. tratando de concertar, ¿no? Porque la creación colectiva significa concertar saberes, pero sobre todo una voluntad de aprendizaje común, ¿no? Pero reconociendo la diferencia de cada uno de los que participa. Es un libro hermoso donde están reseñadas las maestras, la historia personal, las reflexiones de Rosa Luisa, sus maestros, sus viajes, cómo ha llevado Puerto Rico en la maleta y cómo esta carátula yo creo que le hace hace justicia al espíritu del libro, ¿no? Esa niña mirando flamear la bandera de Puerto Rico por todo lo alto, yo creo que esa ha sido la divisa permanente con la que ha orientado el trabajo de Rosa Luisa Márquez. Yo creo que también tienes que decir bravo. Salud, salud. Esta portada es de tu imaginación y que el dibujo inicial que no se usó para el libro le sirvió a Miguel Villafañe para hacer el diseño que más tarde se plasmó en la portada. Y trabajaron también, además de David, ¿cuál es el apellido de David? Miguel. Collazos. Collazos. Un especialista en diseño de Nueva York. La impresión se hizo en Puerto Rico, sin embargo, la secretaria doña Lila de Yuyashkani fue la que hizo la transcripción de los textos, así que fue un viaje de ida y vuelta continuo entre Perú, Puerto Rico, Miguel de Puerto Rico, México, más o menos, ¿verdad? Y pues nada, es una síntesis de algo que también otra ex estudiante puertorriqueña bautizó como el teatro de los afectos. El teatro de los afectos en realidad es la razón por la cual nos encontramos. O sea, nosotros queremos decir muchas cosas sobre... Estaba preguntando a alguien en el taller de dramaturgia cuál es la motivación, por qué uno escribe.
y por qué los ejercicios a veces no tienen nada que ver con lo que uno está escribiendo. Pues en este caso nos mueven muchas razones que son políticas, que son sociales, que son educativas, pero sobre todo el teatro de los afectos es lo que nos hace que nos reunamos. Y por esa razón estamos aquí. Estamos aquí en Argentina nuevamente porque aquí está Charo Francés y Aristides Vargas. Aristides, prepárate que te toca a ti, así que ven para acá. Haciendo un montaje de la edad de la ciruela que habíamos visto en Puerto Rico, uno de ellos, vente, hecho por Javier González, Javier Antonio González, clandestinamente dentro del teatro universitario. Ya te dejo el asiento para que te cueles. Dentro del teatro universitario, que es un teatro inmenso de 1.800 butacas, lo habían cerrado para reconstruirlo, iba a estar cerrado por 2 años, pero como las cosas cuando se planifican para 2 años pasan 10, pues estuvo cerrado 10 años. Y ahí, en el clandestinaje, se hizo la edad de la ciruela, pero no en la forma en que la están viendo, o si se pueden verla aquí en Argentina, sino que cada actriz asumía un personaje diferente, así es que había muchos personajes en escena. Y después la hizo una también ex discípula mía, Carola García, dirigida por Aristides. Él se fue a Puerto Rico en el 2002 a hacer el montaje. Así es que yo me retiro de esta plataforma y invito a Aristides a que asuma el rol protagónico. ¡Bravo! Aristides, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola Miguel, Mira, ¿cómo le están? quiero avisar a Nora que cambie ella el nombre, a mí no me deja la compu, que si lo puede poner ella. Que cambies el nombre de algo. No, en el Zoom. Pero El videógrafo que va abajo, porque no me deja como anfitrión, no me deja. Está difícil, Jorge. No te apures. Dile que tú no eres Nora. Muchas abajo de todo. Cambiarlo. Sí, ajá. Sí, puede. Dale para que no te quedes, no te des. Avisa recordar mi nombre. Ah, sí, sí. Gracias. Gracias, Nori. Si no, poneme a mí de anfitrión y yo lo hago. Ahí está. Ah, ahí está. ahí te pongo de anfitrión también. Dale, dale, dale. Y yo me encargo. Porque Bueno, antes no lo pude hacer, bueno, la máquina parece que el coanfitrión no lo deja. sí, voy a ver ahora. Un segundito. Bueno, yo después lo voy cambiando, Jorge. No puedo ponerte de anfitrión. Ahí está. Empezamos. Bueno, primero no estaba preparado para hablar, sino que Rosa Luisa ¿Te obligó? no me obligó, me invitó, ya podemos decir, me invitó a hablar. Para mí, hablar de este libro y hablar de Rosa Luisa y de Miguel, porque Miguel también es importante, aunque él siempre se mantiene tras escena, ¿no? Pero es importante el haber desencadenado en una conversación todo este material, ¿no? Que no solo se relaciona con tu memoria, sino también de alguna manera con la memoria del Caribe y de América Latina y de lo que nos constituye como continente y como gentes que habitamos unas realidades que, si bien son diversas y diferentes, a veces se acercan demasiado cerca, como lo que contabas con respecto al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y lo que está pasando aquí en Argentina con el presupuesto de la universidad, con el haberle quitado a los jubilados no sé cuánto, el 50, el 70%, el haber aumentado el 300% de la electricidad, del agua. Bueno, es a veces tan cruenta las realidades que necesitamos
libros, libros que nos vinculen de una manera diferente. Y yo creo que Rosa Luisa en ese sentido ha sido una gran suscitadora de vínculos, no solo de ella, porque ella podría haber escogido un camino individual y haberse solo vinculado ella con América Latina, sino con muchísima gente, muchísimos estudiantes, muchísimas profesoras que han viajado tanto al Perú como a Bolivia, como a Ecuador, como a Colombia, se han reconocido como parte de un continente que en su país muchas veces está oculto, está latente, pero oculto. Es decir, son estadounidenses, ¿cómo es que dice Miguel? Son puertorriqueños en el cuerpo de un puertorriqueño en el cuerpo de un gringo, ¿no? Entonces, me parece sensacional que Rosa Luisa, yo no sé si te lo planteaste conscientemente, pero es que es importantísimo ese trabajo de vincular una colonia con el resto de los continentes digo continentes porque para mí también son algunos, ¿no? Estar ahora en Argentina es también una forma de vincular y plantearnos y preguntarnos qué es Puerto Rico, ¿no? Le escuchaba ayer o antes de ayer a Rosa Luisa decir, no Costa Rica, Puerto Rico. Es que, claro, nosotros tenemos que, en un mundo donde la información ha anulado la posibilidad de conocernos realmente, es necesario esta convivencia que dice Jorge, que dice Rosa Luisa, donde alguien te explique qué es Puerto Rico, ¿no? Qué es el Caribe. Y yo siento que este libro, de alguna manera, nos informan de una teatralidad específica, que es la teatralidad de esta creadora y de esta directora. Nosotros conocimos a Rosa Luisa a través de Miguel Rubio, en Costa Rica, justamente, hace muchos años. Y desde entonces nos vinculamos de una manera tan extraordinaria que creo que Costa Rica es el único país que ha montado, si no todas mis obras, Puerto Rico Puerto Rico es el país donde han montado todas mis obras. Y yo creo que en gran parte gracias a ese vínculo creado con esta directora, ¿no? Podría hablar tanto como directora. Rosa Luisa montó un jardín de pulpo extraordinario, que me provocó mucha risa porque Jardín de Pulpo es una obra anclada en la zona de los Andes. Era un trabajo muy austero, muy casi en silencio, andino, casi en esa cultura enmarcado, y yo pensé que siempre iba a ser de esa manera. Y cuando Rosa lo hizo en Puerto Rico, fue extraordinario porque me mostró que un texto puede ser leído de múltiples maneras y puede ser realizado de múltiples maneras. Y fue increíble porque cuando llegamos con Charo, fuimos al aeropuerto a ver la obra, yo no entendía nada. Los primeros 20 minutos yo dije, ¿qué están diciendo? O sea, era el texto, pero no tenía nada que ver con la idea que yo tenía de ese texto. Y claro, estaba en el Caribe.
Pero veía que el público se divertía, se reían y celebraban unas cosas que yo decía, pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué? Y de pronto bailaban y de pronto había una explosión de colores que la obra en el original, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco no hay sentido de la propiedad en mi caso, no lo tenía. Entonces ver que explotaba la obra por todos lados, me di cuenta de que estaba en otro lugar, en otro país, con una creadora muy particular, con unos actores que dominaban una serie de técnicas que nosotros no empleábamos con esa destreza y fue una lección de entender la propia teatralidad a través de la teatralidad de otra o de otros, y eso está muy bien. Pienso que eso justamente es el vínculo y el aporte, es poder interpretarnos a partir de nuestras especificidades y nuestras maneras de hacerlo y de nuestros planteos estéticos y éticos. Y creo que eso ha sido para mí una gran y extraordinaria enseñanza. Luego, como actriz, también tuve la oportunidad de dirigir a Charo Francés y a Rosa Luisa Márquez. No me pregunten cómo lo hice, pero fue extraordinario poder trabajar con las dos. Y que fue muy particular también ese proceso porque nos encontrábamos en diversos lugares y creo que entre Europa y América Latina y el Caribe fuimos construyendo una obra que a su vez eran fragmentos de esos encuentros y que se mantuvieron así. Y creo que la experiencia de conocerla como actriz fue fundamental. Y creo que, por último, el tener un libro con sus memorias y vivir y compartir esas memorias es también una forma de mostrarnos su teatro, sus técnicas teatrales. Porque yo creo que en América Latina no es las técnicas que conforman a los creadores y creadoras de América Latina y el Caribe, no los debemos rastrear únicamente en los libros específicos dedicados a la actuación o el trabajo de grupo o el trabajo de creación colectiva o el trabajo físico, que son libros específicos, pero aquí en este libro lo estaba leyendo y releyendo recién y encontraba muchos principios que son realmente aportes a la teatralidad, es decir, que yo lo puedo interpretar desde mi universo técnico y particular y tenerlo como si fuera un pequeño manual también, porque creo que la vida de alguien también puede ser fuente de enseñanza y eso está muy bueno. Está muy bueno para un libro para entendernos como latinoamericanos y como caribeños, que nuestra manera de filosofar no está únicamente en los libros de filosofía y en nuestra manera de teatralizar, y nuestros manuales de teatro no son únicamente los que dicen manuales, sino que puede ser un libro donde conversan dos creadores y fruto de esas conversaciones aparece un libro como este. Y hasta aquí llegué y Hola, 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 hola. Tienes que presentarte. Yo obedezco a Rosa Luisa. Soy Charo Francés.
integrante del grupo Mala Hierba de Ecuador, de Argentina, de España, ya no sé muy bien de dónde soy. Pero bueno, no es lo importante ahora. Bueno, estoy, para empezar, de acuerdo con todo lo dicho y lo muy bien dicho por los que me han antecedido. Agregar algo corto, porque ¿por qué? Porque el miedo que me da ir a estas presentaciones de libros es que empiezan a hablar y no acaban, y uno acaba aburriéndose y sin ganas de leer el libro. Pero bueno, entonces voy a ser lo más breve posible. Quiero empezar diciendo que cuando Rosa Luisa me habló de este libro, dije, ¿otro libro? ¿Otro libro de teatro? Porque todavía tengo muchos libros que no he leído, entonces era como una carga nueva, otro libro que había que leer. Pero voy a confesar que cuando empecé a leer este libro, lo primero que leí fueron los dibujos, porque fue lo primero que me atrajo. Y me enamoré de mi amigo, perdón Rosa Luisa, pero me enamoré de Miguel, me reenamoré de Miguel Villafañe, porque no solo que hay una depurada técnica de dibujo, sino que esta rosa retratada, y retratada desde una relación amorosa, y no solo amorosa, sino inteligente también. Me enamoré de los dibujos y eso me permitió afrontar la lectura del libro. Y el libro es, obviamente, Rosa y Miguel Rubio también, por supuesto, pero sobre todo es para mí una demostración de algo que para mí es muy importante y que quiero reprocharle a Dubati enseguida. Es una demostración del tipo de saber, del tipo de saberes que tenemos las mujeres. En este caso, la inteligencia teórica y emocional de Rosa Luisa combinada. Es decir, somos iguales hombres y mujeres y no somos iguales. Y creo que Rosa, como una gran mujer, gran en todo sentido porque es enorme, y es enorme en muchos sentidos también, nos transmite, nos habla de sí, sin dejar de hablar de los demás. Es un libro que es tan fácil leer, porque no es pretencioso, porque al revés que otros muchos libros de teatro, no es una demostración de mis conocimientos por parte del autor o de la autora. Esto es nuevo, porque generalmente los libros se convierten en unos plomazos donde autor o autora demuestran cuánto saben y cuánto tienes que aprender todavía. Y a mí me provocan angustia porque esta segunda parte de cuánto tengo todavía que aprender, ¿no? Tengo 74 años y todavía cuánto tengo que aprender me los dicen. El libro de Rosa no. El libro de Rosa me dice cuánto puedo disfrutar del teatro. Y cuánto puedo disfrutar de mi amistad con Miguel, o con los Migueles en este caso, y con Rosa. Estoy agradecida porque este libro no se ha quedado en los estantes de mi biblioteca privada, sino que me lo tragué de una sola, ¿verdad? Sin tener que dejarlo un ratito para ir a comer o ir al cine o ir a hacer el amor. No, lo leí de una sola. Entonces, se lo recomiendo de verdad, con todo mi ser. Rosa es así,
Y Miguel Villafañe, concretamente, es así, son así. Es decir, son, por sobre todo, seres humanos que comparten permanentemente lo que son, lo que tienen, aquello con lo que sueñan. Y creo que no hay nada más valioso en el mundo que encontrar personas capaces de hacer libros como este, porque lo que hacen en el libro, lo que han hecho en el libro, es lo que hacen en la vida cotidiana. Ellos, Rosa en el teatro juega permanentemente, y esa ha sido para mí la enseñanza fundamental que Rosa me ha dado como aprendiz de teatro que he sido y me considero. No olvidarse del juego, saber que la acción lúdica puede ser el principio y el desarrollo de la acción teatral. Esto es lo que he aprendido de ella como maestra de teatro. Otras muchas cosas, por supuesto, pero no me quiero alargar. Pero ellos dos, como pareja, me lo han mostrado también en la vida. Ellos juegan al amor. Ellos se quieren, pero se quieren de una forma profunda y a la vez juguetona. Por eso estoy también agradecida, porque ellos también me han enseñado a amar, a relacionarme con mi pareja, como ellos se relacionan entre ellos. Es una pareja maestra, para mí, maestra también del amor. Y me conmuevo al decir esto, porque es de verdad. Y no se lo había dicho, no se lo había confesado a ellos antes. Ellos son para mí una pareja modélica. Bien, dicho esto, no me quiero alargar y voy al reproche a Dubati. Dubati, Jorge Dubati, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿A qué estás esperando? ¿A qué diablos esperas para hacer un libro sobre las grandes maestras del teatro latinoamericano y caribeño? Ah, contéstame. Juro que lo estamos haciendo y va a salir este año, en la misma edición del que hicimos de los maestros. Ahora se viene el de las maestras. Pero de verdad, no me deja mentir Nora. Pregúntenle a Nora que está por ahí. Cállate, cállate. No, señor, no va a ser la misma, va a ser mejor. Muy bien. Buenísimo. Quiero que esta noche, cuando te quites la ropa, que hayas lavado los dientes y te vayas a la cama, pienses en lo que te dice la Charo francés. Sí. Bueno. Pero de verdad que ya estamos trabajando en ese libro, de verdad. ¿Ah, sí? Ay, me sorprendes más. ¿Cómo así que estás trabajando en ese libro y yo todavía no me entero? No, es que ya tenemos capítulo de Patricia Ariza. Vamos de a poquito. Ah, claro, tú empiezas con las grandes, ¿no? ¡Qué vivo! Acuérdate de las otras también. Pero por supuesto en el índice que armamos está Rosa Luisa y está Charo Francés, obviamente. No necesito estar, pero sí que estén las grandes maestras. Sí, tenés que estar, por supuesto. Perdón, Jorge, por mi atrevimiento, pero es que te odié el día que sacaste el libro de los grandes maestros y le llamé a Rosa inmediatamente a Puerto Rico y le digo, ¿te das cuenta de lo que hace este desgraciado del Dubati? Es verdad. Pero asumo el error, asumo el error y lo vamos a compensar en breve, antes del fin de año. Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, entonces, bueno, Rosa, bueno, Miguel Villafañe, voy a acabar, no vengas porque tengo que acabar yo. Voy a acabar con un pequeño texto que me encargó mi maestra Rosa Luisa.
Este pequeño texto pertenece obviamente a Donde el viento hace buñuelos y dice así: cuando tengo una patria y una bandera, inflamo mi pecho, porque tengo donde caerme muerta. Pero cuando no tengo ni patria, ni bandera, ni inflamado pecho, ni donde caerme muerta, busco el calor de una amiga, echo raíces en ella y digo: no tengo patria que joda, pero tengo una amiga, qué bueno. Digo, quiero decir que este libro, no, lo que quiero decir es que está en línea y que se puede acceder gratis. Así es que con buscar Memorias de una teatrera del Caribe van a encontrar, yo siento que es una obra de teatro que dirigió Miguel Rubio, con escenas como las que monta Arístides, que son escenas fragmentadas, que se van colocando en cierto orden, pero que ustedes tienen la posibilidad de ordenar el texto, en la misma forma en que nosotros tratamos de hacer Jardín de Pulpo, ordenando, reordenando el texto de Arístides. Así que gracias Nora, gracias Jorge. No sé si quieren decir algo más. Yo me retiro. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Miguel Rubio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Y bueno, acá desde Buenos Aires, desde el Centro Cultural de la Cooperación, terminamos esta presentación de libros que no es terminar una presentación, sino que es empezar a buscar este libro y a leerlo y a descubrir a la maravillosa Rosa Luisa. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.